Sí, a vos. Ok. No se te escucha, ¿ah? Porque está todo bajo. Ahora sí. Ok. Pues me lo bajan para que hablemos boludez y no se Ah, escuche. ok, pues están chismeando. Dice, aún no me queda claro la diferencia entre powerlifting y weightlifting. ¿Cuál sería la definición y qué se realiza en cada uno? Ok, ¿podés mostrar te animás a que yo te moldee a vos como para hacer un squat de powerlifting? Traete una barra. No puedo. La, la respuesta es no. ¿Eh? ¿Te tiro la otra? Sí, tirame la otra. ¿Cuándo utilizar high bar y cuándo low bar? Ok, bien, vení. La low bar, si quiero mover un montón de kilos, uso la low bar. Ok, sí. La low bar, si quiero mover un montón de kilos, esa es la que va. ¿Ok? La primera diferencia, obviamente, entre low bar y high bar va a ser la posición de la barra, ¿no? Ponete la barra a la nuca. High bar va a ser por encima de ese 7, por arriba del coquito. Esa es la regular. Lo que van a encontrar mayormente en internet es que hacen como un mix y te dicen high bar mientras no te la ponga atrás y te la ponen como ahí. No, no, es por encima del trapecio. ¿Ok? Bien. Nosotros después vamos a aprender que en el high bar nosotros le damos rigidez al tronco a partir de empujar la barra para arriba. El low bar va a ser muy diferente. Lo que va a hacer es ponerlo cuanto más abajo, mejor. De hecho, ahí separar las manos. Pueden separar el agarre, lo pueden separar todo lo que quieren. Entonces muchas veces agarran mucho más separado y lo ponen por ahí. ¿Por qué? Porque la posición de inicio de ellos, sin flexionar las rodillas. Ellos pueden empezar ahí. ¿Ok? Después, para darle rigidez al tronco, lo que van a hacer es lo que se llama empaquetar las escápulas, que es bajar y hacer de cuenta que quieren partir la barra. Ella es muy flexible, entonces yo la podría seguir haciendo bajar como hasta acá. Los varones con suerte llegamos hasta ahí. ¿Ok? Pero la idea es cuanto más abajo mejor porque acorto la palanca. Y a medida que acorto la palanca, yo tengo que inclinar, ¿no? No flexionar las rodillas. Ahí está exagerado, ¿no? Yo tengo que inclinar para que el peso caiga sobre encima del pie y para que no se vaya para atrás. Y después lo que va a hacer es bajar al squat tratando de acercar el pecho a las rodillas. Más, 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 más. Bien. Mientras pase la cadera, pase el paralelo, o sea que el muslo pase un poquito la perpendicular, eso ya es válido. Ahora, no es que no va a ir hasta el fondo, va a tener unas rodilleras, unas ventas súper fuertes que le van a hacer de tope y la van a empujar para arriba. Cuanto más kilos tengo en la barra, hay diferentes tipos de rodillera, de venda, tenés la venda que te suma 20 kilos, sui. La venda que te suma 20 kilos, te suma 30, que te suma 40, ¿sí? Y hay hasta durezas impresionantes que, si ustedes lo ven, van a caminar así y cualquiera de nosotros no se podría ni agachar. De hecho, ellos tampoco si no tienen la barra encima. ¿Sí? Entonces, la idea es tronco hacia adelante para alinear la barra. Vos sos powerlifter, ¿no? Sí. Ah, no sé por qué te hacía powerlifter. Como decía, acá había hablado de powerlifting, me decía, sí, lo debe conocer. No, porque digo, le estoy explicando digo, veníase. Lo que buscan es bajar el tronco y buscar la compresión más en la cadera que en la rodilla. Entonces levantan más con la cadera, el glúteo que es más fuerte y más grande, ¿sí? Que buscar levantar con los cuádriceps que son más débiles. Y encima el laburo de los cuádriceps está asistido y ayudado por la rodillera. Ahora, en el squat del levantador, ¿sí? En el high bar, la barra va a estar más arriba, como dije, empaquetada por los brazos, no por las escápulas, sostenida por los brazos, no por las escápulas, y lo que va a tratar es ir a buscar lo más profundo posible. No vamos a explicar más porque después lo vamos, ¿sí? Hasta allá abajo. Y si puede más abajo, más abajo. Es hasta donde los muslos lo tengan relajado. ¿Por qué tan abajo?
Porque en el momento que la barra le caiga encima, la va a arrastrar hasta ahí abajo. Así que ese ángulo lo tengo que tener entrenado, si no, no se va a poder parar. ¿Sí? Bien, listo. He explicado, creo, las dos preguntas en una sola. Sí, bueno, high, low, Y si vas a competir, low bar. power. Claro, si vas a competir en power, low bar. Si vas a competir con squat, low bar. Si querés meter muchos kilos, low bar. Si querés tener una excelente preparación física, high bar. High bar también lo pueden usar para el Podés low. hacer las dos. Sí, podés hacer las dos. No te escuché. En weightlifting solo se usa high. Solo se usa high. He intentado aplicar el low y no sumo nada. Lo único que hace es que deforme la técnica porque se empiezan. En mujeres, ahí no se escucha. En mujeres es completamente contraproducente. Uno de los motivos es porque la mujer, por tener el ángulo Q, que es el ángulo que hacen los muslos, cuando vos te parás, el fémur tiene inclinación hacia adentro. Como las caderas son más anchas y los fémures en la mujer van más hacia adentro, eso se llama ángulo Q, es más pronunciado y tiene una tendencia mayor que el varón a valguizar, a juntar las rodillas. Y si vos le enseñás a hacer low bar, tienen a valguizar todavía más. De hecho, con la mujer tenés que buscar la manera de hacerlo lo más rodilla dominante que puedas. En el varón lo metés y lo único que va a hacer es que, a ver, a veces, en lo que me ha funcionado es que a veces sacan más rápido la barra del piso, pero no me suma mucho. Lo podría hacer con pules. Es reemplazable con algo más específico. Bien, vamos a hablar de ciertas cosas que suelen, el típico, a mí no me gusta, pero el típico mitos y verdades. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que la gente dice, este no, porque tal cosa, o esto fíjate que esto está mal, esto está bien. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de lo primero, valgo de rodilla. ¿Qué es un valgo de rodilla? Un valgo de rodilla es dicho brutamente cuando las rodillas se meten hacia adentro, ¿sí? Pero no toda vez que se mete las rodillas hacia adentro estamos haciendo valgo. ¿Por qué? Hay varios tipos de valgo. Tenemos el valgo anatómico y el valgo funcional. ¿Qué es el valgo anatómico? El valgo anatómico es una persona, no sé si hay zoom de esto. No hay zoom. Ah, lo voy a hacer yo. El valgo anatómico es que algunas personas tienen, es muy común en niñas, ¿sí? Y se suele dar más en las mujeres, o sea, las mujeres suelen tener de niñas el valgo y después a medida que van desarrollando, corregirlo. El valgo anatómico es cuando el cóndilo interno del fémur es más grande que el cóndilo externo, o sea, está desproporcionado, no es más grande, está desproporcionado. Entonces se forma este ángulo en la rodilla hacia afuera, o sea, se juntan las rodillas y se separan los pies. Pero como es una cuestión ósea, es incorregible. Y no solo es incorregible, sino aparte no tiene ningún tipo de contraindicación ni de indicación particular. ¿Sí? Porque no hay manera de tratarlo y no le va a generar nada. Y si le generara algo, se la tiene que bancar porque no se lo podemos corregir. ¿Entiende? Ahora, eso es el valgo anatómico. Vamos al el valgo funcional. El valgo funcional tiene que ver con juntar las rodillas, pero a partir de flexionar, ¿sí? Del momento flexión o del movimiento de flexión de la rodilla y la rotación interna de la rodilla. O sea, flexiono y roto interno. Flexiono y roto interno. ¿Ok? Eso es el valgo funcional. Pero tiene que haber momento flexor. Ahora vamos a explicar por qué momento flexor. Vamos a ver acá em, un video con dos squats que proyectes pantalla. Un video con dos squats y ustedes me van a decir si ven valgo o no ven valgo, si alguno está haciendo valgo o no. Son dos
2 chicas haciendo squats. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven un movimiento dentro de las rodillas? En las dos. ¿Eh? La primera es menos leve. Está bien, perfecto. La segunda es mucho más acentuado. ¿Alguno de los dos les parece peligroso? ¿Alguno de los dos creen que puede llegar a calificar como un valgo? Repita, hágase cargo. En el primer video se ve Por si no como... saben, está hablando Mónica Gutiérrez de DNI. No, mentira. No sé ni cómo se llama. ¿Cómo es tu nombre? No importa, vale. Dale. Mónica Gutiérrez. En el primer video se ve como que la chica cuando pasa por el valgo enseguida activa como las fibras de afuera, Ok. pareciera por lo menos, Sí. que hace fuerza para que vuelvan a su posición inicial. O sea, Perfecto. ¿Y en el segundo no? parece que ya en la extensión como que sigue para adentro, Ok. pero termina sacando. En los dos casos, eh, punta las rodillas, en los dos se empuja para afuera, uno es más limpio que el otro, pero ninguno de los dos es peligroso. Y en ninguno de los dos hay valgo. Vamos a aclarar lo siguiente. Yo dije que para que haya valgo tiene que haber momento flexor. ¿Qué es momento flexor? Que la fuerza tiene que ser hacia la flexión. O sea, yo tengo que estar haciendo fuerza hacia abajo o conteniendo haciendo fuerza hacia abajo. ¿Sí? Y en este caso las dos están yendo hacia arriba. Entonces ya de por sí no hay valgo. ¿Sí? Las dos están extendiendo. Entonces al estar extendiendo, no hay valgo. ¿Sí? Porque no es que la rodilla esté flexionada, es que yo esté haciendo fuerza para flexionar. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, vamos a ver cuál es el riesgo del valgo. El riesgo del valgo, fíjense que acá está el mismo gesto que hice antes. El riesgo del valgo es generar un movimiento tal que tienda a que el cóndilo interno se separe del plato tibial interno. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos ligamentos que lo sostienen. Si no tuviéramos ligamentos que lo sostienen, ese movimiento de la rodilla se desarmaría. Ahora, ¿qué ligamentos lo sostienen? Bueno, los ligamentos que lo sostienen son el ligamento colateral interno y el cruzado anterior. El peligro está en romperse el cruzado anterior. Ahora, para romperse el cruzado anterior, no es que yo metiendo las rodillas hacia adentro rompo el cruzado anterior de cualquier manera. Hay en un ángulo particular. El cuerpo, nuestra rodilla está preparada para ser muy estable cuando está completamente extendida, porque quien está sosteniendo ahí el ligamento que está funcionando como sostén es el colateral interno, que el colateral interno es recontra fuerte. Ahora, apenas comienzo la flexión, el colateral interno deja de funcionar, o sea, pierde tensión. Y ahí es donde entra en función el cruzado anterior. ¿Cuál es la función del cruzado anterior? La principal es sostener que no se mueva hacia adelante la tibia. ¿Sí? Es el cajón anterior. Pero la segunda tiene que ver con contener la rotación interna. Y como yo flexioné, el colateral interno, que también ayuda, ya no sostiene en esa rotación. Entonces, si yo junto los dos movimientos, que es flexionar y rotar, el ligamento cruzado anterior se rompe. Pero, fíjense, esto que ven acá, ¿sí? Esto asquerosísimo que ven acá, es el ligamento cruzado anterior.
El ligamento cruzado anterior, si yo, para empezar, tiene dos grupos de fibras. Y es solo en una parte de esos grupos de fibras que pongo en tensión y es la que se rompe, ¿sí? Pero si yo la flexiono, fíjense, acá está el largo total y acá se ve el largo en flexión. Cuando yo flexiono la rodilla más allá de los 40 grados, es tan cortito que yo tengo mucho movimiento antes de poder romperlo. Entonces, una vez que yo paso 40 grados de flexión, no hay chance que se rompa el ligamento cruzado anterior. De hecho, si ustedes se fijan en la misma gráfica que les mandé antes, dice que la máxima tensión del ligamento cruzado anterior se da entre los 15 y los 30 grados. Entonces esto quiere decir que el valgo es solo peligroso si yo estoy flexionando y entre los 15 y los 30 grados. Una vez que pasé los 30 grados, deja de ser peligroso y si yo estoy extendiendo, no es peligroso. Porque lo que no hace el ligamento, lo hace la masa muscular. ¿Ok? Quiere decir que todos esos movimientos hacia adentro no son peligrosos. Vamos a ver por qué se hacen esos movimientos. ¿Ok? Consulta. Sí, consulta. ¿Qué hay de cierto que ese valgo o gesto, el de las chicas, se produce por un mayor reclutamiento a nivel de la musculatura aductora? Es verdad, y ahora lo vamos a ver. No es exactamente así, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Posibles causas. La primera, la que más culpa le dan y la que menos probable es que falte fuerza en los abductores de la cadera. La rodilla no se va para adentro porque yo no tengo fuerza para empujar para afuera. Principalmente porque en esa posición yo no voy a tener manera de empujar para afuera. ¿Sí? Pero generalmente cuando vos te juntan la rodilla, lo primero que te hacen es te ponen una bandita en las rodillas y te dicen, empezás a hacer monster walk, los squats empujando con las rodillas para afuera. No va a funcionar. Segunda causa, muy probable, antes de seguir. El valgo de rodilla, si ese movimiento hacia adentro, ¿sí? ¿Qué le vamos a decir valgo de rodilla? No es peligroso, pero hay que tratar de evitarlo. No porque te lastimen, sino porque no es eficiente. ¿Ok? Bien. Segunda posibilidad de un valgo de rodilla acentuado. El valgo de rodilla acentuado es el de la segunda, no el de la primera. El de la primera es absolutamente normal. ¿Sí? El de la segunda posibilidad es que yo esté tratando de transformar un ejercicio rodilla dominante en cadera dominante. ¿Cómo? Porfis. Ponete más o menos en un squat de 90 grados. Más o menos ahí. Y ponete así te ve la cámara. Total, ahí te ven todos. Bien. La palanca de la rodilla es esta, ¿verdad? Si yo junto, levanto la cola y acorto la palanca de la rodilla y le doy más palanca del glúteo. Si ustedes ven, generalmente hacen esto las mujeres. Bajan y cuando suben juntan rodilla y sacan la cola. De esa manera cambio la palanca del ejercicio y acorto la palanca de la rodilla, lo hago menos rodilla dominante y mucho más cadera dominante. Entonces tengo más fuerza para empujar con glúteos, ¿sí? Y menos fuerza para empujar con extensores de rodilla. Y los extensores de rodilla, yo les había explicado que las mujeres por el ángulo Q están menos favorecidas que los varones. Entonces, por eso es un gesto que es muy normal en mujeres y muy poco normal en varones. ¿Sí? Gracias. Esa es una. La segunda. La tercera, ¿sí? La tercera es una pronación del pie con transferencia tibial, comúnmente llamado pie plano. Digo comúnmente llamado pie plano, pero no es un pie plano. No todo pie que le falte el arco es un pie plano. Es preocupante cuando, no sé si tengo un acercamiento, no. Es preocupante cuando la pronación hace que yo pierda la línea, ¿se ve acá? Pierda la línea
entre tibia y pie. La mayor parte de las veces, los pies planos tienen que ver con debilidad de un músculo que se llama tibial posterior, que es el que forma la bóveda plantar. Entonces yo tengo débil un músculo que me borra la bóveda plantar, y ¿qué hacen? Me ponen plantilla o me dicen, no, tenés pie plano, anda. Y lo que nos está faltando es entrenar el pie. ¿Sí? Si yo tengo que se me vence el tobillo hacia adentro, también se me van a ir las rodillas junto con los tobillos. ¿Ok? Entonces, esos son los tres motivos que habría que atacar si tengo un movimiento hacia adentro de las rodillas exacerbado. ¿Ok? Sin embargo, hay un movimiento hacia adentro de las rodillas, el movimiento hacia adentro de las rodillas es completamente normal, y la hipótesis no está aprobado porque nadie se encargó de evaluarlo. Y la hipótesis es que tiene que ver con el continuum de las inversiones musculares en la cadera, que es básicamente lo que hablaba de la activación de los aductores, pero en realidad es por la inversión de los aductores. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, primero vean lo siguiente. Ok. Fíjense, los estudios hablan, MG es electromiografía, ¿sí? O sea que miden la actividad eléctrica en X grupo muscular, y hay electromiografía de los isquiotibiales, electromiografía de los cuádriceps, electromiografía de glúteos. Nadie hizo de aductores, como si no fueran parte del muslo. ¿Sí? Tampoco hay de gemelos, de surales. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en la cadera. En la cadera, a medida que se va moviendo el fémur, hay músculos que cambian o invierten su función. O sea, músculos que pasan de ser aductores a abductores, que pasan de ser flexores a extensores, que pasan de ser rotadores internos a externos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esos músculos. Si yo le digo a ustedes, ¿cuál es el principal flexor de cadera? ¿Qué me contestan? Después tengo una consulta. ¿Ah? Ok. ¿Cuál es? Psoas. ¿Estamos todos de acuerdo que es el psoas? Bueno, el psoas es uno de los músculos que tiene como función primaria flexionar la cadera, pero no es el principal flexor de cadera. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la consulta? A ver si no me voy al... Espera, te digo. Dice, veo por ahí que algunos competidores de la elite cierran las rodillas al levantarse y si eso causaría algún problema. No, ningún problema. Justamente estamos explicando eso. Bien. Ustedes dicen, el psoas es claramente un flexor de cadera. El ilíaco, podemos decir que es únicamente flexión de cadera, o principalmente flexor de cadera. Pero el psoas, la función principal que tiene es de sostén de la zona lumbar. Se ancla en el fémur, pero su principal función está en la zona lumbar. ¿Sí? En darle solidez a la zona lumbar. Ahora miren estos músculos. Según ustedes, esto no puede ser flexor de cadera, ¿no? Porque así es como nos los muestran. Pero si yo lo veo así, ¿son flexores de cadera? Fíjense, si yo contraigo esto, ¿qué pasa? Me traje, che, se llevaron el martillo. Me guardaron el martillo. Yo lo saqué a propósito. No, correcto. Bien. Mi fémur. ¿Ok? La cabeza del fémur. Si yo estoy acá y tiro de acá hasta acá, pasa esto. ¿Verdad? ¿Flexiona la cadera? Sí, perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa. Mírenlo desde adentro, desde interno. Fíjense, está la comparación entre los aductores y el psoas. ¿Sí? ¿Lo ven o necesitan que lo amplíe?
Si quieren que amplíe, me dicen, ¿eh? Miren el grácilo recto interno. Cuando está en posición anatómica, está anclado acá, ¿sí? Está anclado acá. Si yo contraigo hasta los 50 grados, ¿sí? El eje de rotación, donde está la cabeza, coincide con el punto de inserción. Entonces, hasta los 50 grados, flexiona la cadera. ¿Estamos bien? Pero si yo en vez de arrancar de acá, arranco de acá, cuando yo presiono, pasando los 50 grados se transforma en vez de un flexor de cadera en un extensor de cadera. ¿Sí? O sea que si yo estoy en squat profundo y contraigo el grácil, extiende la cadera. ¿Ok? Bien. El aductor largo. Distinto punto de inserción, misma situación. El punto de inserción está un poquito más arriba. El punto de inserción distal, el proximal está en el mismo lugar. Cuando yo contraigo y llego entre los 50 y 70 grados, hasta ahí es flexor. ¿Sí? Pero si yo parto de la flexión, hasta este punto es extensor. Quiere decir que en un momento cambia de flexión a extensión. Vamos a otro aductor. Aductor corto. Exactamente lo mismo. Solo que de más cerquita. Hasta los 50 grados flexiona. Hasta los 50 grados extiende. En los 50 grados invierte función. Pectíneo. Más o menos parecido, un poquitito más arriba. ¿Sí? En vez de hasta los 50 grados va a ser hasta los 70. Pero hace exactamente lo mismo. Quiere decir que todos los aductores son flexores de cadera potentes, de hecho son mucho más grandes que el psoas, ¿sí? Ocupan bastante espacio en el muslo, ¿sí? Todos tienen la misma situación, son flexores de cadera, pero en la posición profunda son extensores. ¿Sí? Ahora, miremos el glúteo. El glúteo lo tenemos como el más potente extensor de cadera, ¿verdad? Bien. Y supuestamente nos han dicho, a mí por lo menos me han dicho en la universidad hasta que tuve anatomía funcional y biomecánica y el profesor me dijo, no, fíjate que sos un salame, fíjate lo que estás viendo, lee Capanchi. Nos dijeron que era el más potente de los extensores de cadera y que tenía la mayor ventaja cuanto más flexión de cadera tenía. ¿Ok? Ahora, si yo hago el mismo trabajito, el problema del glúteo es que no tiene un único punto de inserción, sino que es un rango. Entonces voy a tener como un rango gris que depende de qué fibra actúe. ¿Ok? Pero si yo el glúteo está en esta posición, ¿sí? El glúteo está insertado desde afuera, quiere decir que al estar insertado de afuera, no solo cuando empuja es extensor, ¿sí? Sino que además va a ser rotación externa. ¿Ok? Ahora, yo llego a un punto donde el centro de rotación coincide con la inserción, ¿sí? Se pone en la misma línea, lo único que va a ser abductor, y va a haber otro punto, ya pasado el eje, donde si yo contraigo el glúteo, no va a ser más extensor, va a ser flexor. Y no solo no va a ser flexor, sino que va a ser rotador interno. Invierte sus dos funciones. Quiere decir que si yo contraigo el glúteo en lo más profundo de mi squat, no voy a estar empujándome para arriba, voy a estar empujándome para abajo. Entonces, la paradoja de Lombard se aplica a varios grupos musculares. La paradoja de Lombard no se aplica. O sea, no es que se aplica, es. La paradoja de Lombard es... Lombard lo único dice es que hay ciertas situaciones paradójicas donde un músculo flexor puede funcionar como un músculo extensor. El que dijo que el squat tiene una paradoja de Lombard, no sé qué squat vio.
La función de la paradoja del lumbar, la función de la paradoja del lumbar en el muslo, que es que el isquio y el cuádriceps funcionan como flexores o extensores dependiendo del momento, la única función que tiene es mantener la posición de la pelvis. Te lo voy a dibujar como un esquema mecánico, no como un... ¿Sí? Bien. Esto es un eje. ¿Sí? Y yo tengo un tensor acá y un tensor acá. ¿Sí? Si yo lo giro así de manera horaria, lo que va a pasar es que esta carilla se pone así, ¿verdad? O sea, esto que apuntaba para acá, va a apuntar para acá. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago para que esta carilla, en vez de quedar así, quede así? Quede siempre mirando para arriba. Mientras este mantiene su longitud, que sería el fémur, ¿sí? Yo alargo el cuádriceps, suponiendo que está mirando para allá, ¿no? Alargo el cuádriceps y contraigo el isquio. Entonces me queda esto así. Funciona, mira, mostrame esto. Exactamente como esto. Este es el modelo mecánico de la paradoja del lumbar. ¿Te das cuenta que el micrófono apunta siempre para el mismo lado? Esta es la función que tiene. Mantener la posición de la pelvis. No, un mono inflexiona la pelvis. Lo que hace es, mientras yo flexiono, mantener la pelvis en su lugar. Que la pelvis no acompañe el muslo. ¿Se entiende? Es un biarticular que lo que hace es tratar de que la pelvis no solo funciona en la pelvis, también hay una paradoja del lumbar si vamos en el tronco. ¿Sí? Lo que pasa es que la paradoja del lumbar se describe con el isquio. Porque lo que se dice es que el isquio, que es un músculo flexor, un músculo extensor, funciona como flexor cuando yo estoy en una posición profunda. Pero solamente pasa si la tibia está a 90 grados. Y yo no tengo nunca la tibia a 90 grados. ¿Se entiende? No me estás entendiendo. Estás poniendo cara de que no. Es que es difícil, aparte, hasta de graficar de por qué no funciona así. A ver. ¿Qué hice con el? Me lo puse en el bolsillo. Bien. ¿Ahí me seguís? ¿Ahí me seguís? ¿Sí? Supuestamente la paradoja de Lombard dice que el isquio funciona como extensor, ¿sí? Pero a la vez como flexor de... ¿Ok? Si yo contraigo el isquio, va a extender la cadera, pero flexionar la rodilla. Eso es la paradoja de Lombard. ¿En qué momento sucede la sentadilla? En la sentadilla no sucede, no hay ningún momento en el cual el isquio flexione la rodilla. ¿Se entiende? Se usa para mantener el tronco derecho. Yo uso punto de anclaje es este y yo mantengo la posición de la pelvis acá. Los dos que son biarticulares se mantienen de la misma longitud y lo que va a cambiar es la posición del fémur. Entonces, al mantenerse la misma longitud, lo que hacen es estar todo el tiempo enfrentados, como pasan en el micrófono. Se compensan. Las contracciones, Ujú. como isometría. Pero no hay momento en el que el isquio funcione como flexor.
De hecho, la única parte donde el isquio tiene actividad electromiográfica es en la última porción. Es cuando te estás parando en el último. A ver. Yo no veo los colores, pero acá dice 10, 70 grados. Calculo que debe ser esto. Esa es la actividad electromiográfica del isquio. Decime en qué momento en la última parte de flexión de rodilla. Para decir que el isquio está funcionando como flexor. ¿Dónde está lo paradójico? No sé por qué lo vinculan al squat, pero no hay vinculación entre el squat y la paradoja lumbar. Al... A ver, habíamos llegado al aductor. Pectíneo. ¿Sí? O piramidal. Si lo anco desde arriba, ¿sí? Rotador externo. Si lo anclo desde el mismo lugar, pero al revés, externo, pero flexor. ¿Sí? Encontramos cuántos músculos, 6 músculos que invierten su función, que pasan de aductor a abductor, que pasan en flexor a extensor. Entonces, podemos sacar como conclusión que los músculos, aquellos que son extensores en la posición de mayor flexión de la cadera. ¿Y cuáles son los músculos extensores? ¿Cuáles son los músculos extensores en la mayor flexión de cadera? Los aductores. Porque ¿qué me queda de extensores de cadera? El isquio está inhabilitado. ¿Por qué está inhabilitado? Porque al yo tener... ¿Sí? El glúteo... ¿Ok? Son los aductores. Los aductores en ese momento... a un lado. Pero en un momento los aductores van a decir, che, a partir de acá ya no soy más flexor, soy extensor. Es momento que se activen otros músculos. Ese es el momento en el cual digo yo que si vos no pasás ese ángulo, ese grupo muscular no lo entrenás. Si vos no pasás los 120 grados, por lo menos, ¿ok? O no lo suficientemente activados, porque van a estar compitiendo con otros músculos. Ahora, por ahí, al invertirse es que pasa esto de, che, destrabo uno, trabo el otro. Aductores a músculos que son abductores. ¿Eh? Uy, sí, estoy sin batería. Bueno, ahí va. Era la pila nomás. No, ahí no hay. No hay, no hay. Sí, dale, dale. No, no, que te corta que dejas de trabajar. Bien, entonces, volvemos al hecho. Las inversiones no son peligrosas. Ese movimiento de rodilla hacia adentro, hay un límite en el cual se trabaja, un límite en el que no. Los valgos no son peligrosos. El movimiento hacia adentro, hay límites para trabajar, los límites que no. No lo tomen como un posible lesionante, sino que lo que tienen que tener en cuenta es para decir lo tengo que empezar a trabajar, es cuando la cadera y la rodilla se ponen en la misma línea. ¿Sí? A partir de que se ponen en la misma línea lo tengo que empezar a trabajar, más si lo pasan. ¿Ok? Pero ese movimiento hacia adentro y hacia afuera va a estar siempre, es imposible de sacarlo. ¿Ok?
cuanto menos dure, va a ser más efectivo. ¿Ok? Vamos con otro de los problemones que nos trae la literatura y que nos hace comprender mal las cosas y nos hace hacer mal los ejercicios, especialmente el squat. Ley de torque. Ley de torque, por lo menos puesta en un libro por Kelly Starrett, no sé si es de él, dice que para crear estabilidad en una articulación, cuando el miembro se está flexionando, está en flexión, ¿sí? El movimiento, hay que generar una rotación externa y cuando está en extensión hay que generar una rotación interna. Es así, pero no tan así. ¿A qué se refiere? En vez de decir movimiento o que está en flexión, lo que tendría que decir es que tiene que haber una fuerza de flexión o una fuerza de extensión. O sea, tendría que transformarlo en momento de. ¿Qué cambia momento de? No es lo mismo que yo diga que estoy flexionando la cadera porque me estoy dejando caer despacito, a que yo diga que acá estoy haciendo un momento o una fuerza de flexión. Yo no estoy haciendo ninguna fuerza de flexión. Yo estoy haciendo fuerza de extensión, solo que la contracción es excéntrica. ¿Ok? Y esta situación se da por una cuestión de cómo se insertan los músculos y cómo está compuesta nuestra cápsula articular. ¿Sí? Bien. ¿Ven la cápsula articular? Acá está la cadera y acá está el hombro. La cápsula articular es como unas fibras, son unas fibras, ¿sí? Como si fuera una tela que envuelve, empaqueta nuestras articulaciones. Particularmente en el ser humano están retorcidas, en el resto de los animales no. ¿Por qué en el ser humano están retorcidas? Porque en la evolución nosotros éramos cuadrúpedos, entonces teníamos todas las fibras alineadas y de golpe nos paramos y al pararnos nos quedó retorcida la fibra de la cadera y retorcida la fibra del hombro. Fíjense que si yo este es el hombro, ¿sí? Si yo el brazo en vez de tenerlo así, lo tuviera así, las fibras se pondrían paralelas en vez de en diagonal. Y lo mismo acá, la cadera, esto está así. Si yo lo enderezo, o sea que me pongo en cuadrupedia, también se enderezan. ¿Cómo funciona este tema de dar estabilidad? Supongan que esta es mi articulación. Esta es la carilla articular, este es el miembro que se va a mover. Tiene todo este movimiento. Si yo le quiero sacar movimiento, retuerzo y esta tensión de retorcer me lo fija. ¿Ok? Esto es la ley de torque. Pero, ¿dónde está el inconveniente? Los músculos flexores son rotadores externos. La mayoría al menos. Y los músculos extensores son rotadores internos. Quiere decir que cuando yo haga fuerza de flexión, ¿sí? Voy a tender, o voy a estar siempre haciendo fuerza también de rotación externa. Por lo tanto, voy a encontrar que se va a mantener estable, si yo también acompaño esa rotación externa y la llevo al punto de retorcer las fibras hasta que se ponga como una posición sólida, digamos. ¿Ok? Y al revés, con los músculos extensores. Como son rotadores internos, me va a convenir retorcer el trapo, retorcer las fibras de la cápsula hacia interno para que tenga mejor coaptación. Pero tiene que ver con la actividad muscular, no con la posición de la articulación. Es esto mismo que yo le decía, si yo me estoy agachando, estoy haciendo fuerza para contener la flexión, entonces una fuerza extensora. Por lo tanto, hacer rotación externa no me sirve para nada, porque el músculo que está haciendo fuerza hace lo contrario. Entonces, decir que yo tengo que bajar al squat llevando las rodillas hacia afuera es una pavada. No solo pasa en el squat, pasa en el hombro. Típico, ¿cómo hay que poner el hombro? Para acá. ¿Por qué? No, a ver, yo cuando estoy haciendo un overhead, estoy tratando que la barra no se me caiga. Estoy tratando que la barra no se me caiga. Yo estoy haciendo fuerza de extensión. Por lo tanto, la rotación es completamente al revés. La articulación se fija con la rotación hacia el otro lado, porque lo que importa es cómo está haciendo fuerza el músculo.
no en qué posición está la articulación. ¿Se entiende? ¿Qué nos generó la mala comprensión de las leyes de torque? Rodillas hacia afuera. Y el tipo no puede bajar más. ¿Por qué no puede bajar más? Porque parte de una muy buena profundidad en un squat tiene que ver con la rotación interna de la cadera. Y te están diciendo que vos tenés que hacer rotación interna para dar torque, externa para dar torque. No, vos no tenés que hacer rotación externa para dar torque. Tenés que hacer rotación externa para dar torque cuando te estás parando, pero no cuando estás bajando. ¿Ok? Fíjense, lo mismo en el CLI. Creo que no es sexista decir que las mujeres son más flexibles que los varones, ¿no? Esta chica tendría que estar mucho más abajo que este chico. Mucho más abajo, está mucho más arriba. Rodillas afuera contra rodillas adentro. Ni hablar de la posición de los brazos en el overhead, la diferencia entre rotación interna o externa. ¿Estoy diciendo que en el overhead la rotación es interna? No, esperen, no llegamos hasta ahí. ¿Sí? Estoy diciendo que es una pavada decir que tiene que ir a rotación externa. No estoy diciendo lo contrario. No hay blanco y negro, hay grises. ¿Ok? Pero no me va a dar más estabilidad en el hombro hacer rotación externa, me va a dar más solidez estar en rotación interna, al revés de lo que dice, por lo menos, Kelly Starrett en el overhead. ¿Ok? Motivos por los cuales, una vez que se dieron cuenta que lo del torque era una tontería, motivos por los cuales siguen sosteniendo que las rodillas van hacia afuera. Un posible pinzamiento de cadera. El pinzamiento de cadera es un sobrehueso que se hace en la cadera, tanto puede ser en el fémur como en el coxal, en el cual hueso con hueso tocan uno con el otro. ¿Sí? Ahora, para que yo tenga un pinzamiento de cadera, viene que acá tengo los números. Para empezar, si tengo un pinzamiento de cadera, el 50% ni se entera, no tiene síntomas. ¿Sí? Y después, la producción, o sea, el tener el pinzamiento de cadera, ¿sí? El tener el pinzamiento de cadera es una cuestión genética. Entonces, yo le voy a enseñar al 100% de mis alumnos a llevar la rocha hacia afuera por si tiene algo que es genético, que es poco probable y que encima si lo tiene, tiene un 50% de probabilidad de no padecerlo. O sea, no tiene sentido enseñar las rodillas para afuera por el pinzamiento de cadera. ¿Vamos bien hasta acá? Este es en un momento fue como el boom. Era todo el mundo mirándole el culo a la gente que hacía squat para ver si estaba haciendo pelvis tilt o no. ¿Sí? Pelvis tilt, vamos a empezar. En primer lugar, si el ser humano tiene articulaciones es porque son para mover. Se tiene que mover, yo lo tengo que mover. Cada vez que van avanzando los estudios, van fortaleciendo más la idea de que las flexiones lumbares no son dañinas, pero no me voy a meter en eso porque no viene el caso. Lo que tengo que entender es que el pelvis tilt es la inversión de la lordosis lumbar. Si hablo de inversión, quiere decir que el límite es la rectificación. O sea que hasta que está rectificado no es pelvis tilt. Yo no puedo estar todo el tiempo sacando cola como pato para estar evitando el pelvis tilt. Hasta que yo no llegue a la rectificación, no hay peligro. El supuesto peligro sería en lastimar los discos intervertebrales que están entre medio de los cuerpos vertebrales. Para eso yo necesito generar presión. Y mientras yo esté rectificando, no hay presión suficiente como para romperlos. Más allá de que esos estudios están hechos en seres muertos y qué sé yo, con cadáveres o con cadáveres animales, qué sé yo. Porque todo lo que se está viendo ahora es que dicen, lo que está probando es que lo que dejaron de lado es que nosotros somos seres vivos y nos recomponemos. Entonces, con la suficiente recuperación y espazamiento y bien dosificación de la carga, yo puedo hacerlo incluso con la espalda completamente doblada. Pero no importa, ¿no? Estamos hablando del pelvis tilt ahora. ¿Ok? Ahora,
Yo los desafío a ver cuál es la diferencia entre esta imagen y esta imagen. La voy a ampliar, no sé si está ampliada, ¿no? La voy a ampliar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ven? ¿Qué encuentran? Hay una de las dos que tiene pelvis tilt. Hay una de las dos que perdió la curvatura lumbar. Está dibujado, ¿no? Perfecto. Esta perdió la curvatura lumbar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es un montaje fotográfico. ¿Sí? O sea, no es cierto. Siempre hay una trampa en esto. Por eso les cuesta con... Saben que cuando les pregunto algo porque viene con trampa. Por eso no me responden. Pero el tema es que yo no tengo manera de sacar una radiografía para mostrar lo que pasa acá. ¿Sí? Bren, vení un segundito. Bien. Hace un squat profundo. Activa la zona lumbar. Bien. Ella acá no tiene pelvis tilt, pero si ella hiciera esto, deja caer el tronco nada más. No, no, sin la cola bien, deja caer el tronco. Borra la curvatura lumbar. Es exactamente lo que hice yo. Yo agarré las vértebras más altas de la lumbar y las empecé a doblar. Quiere decir que si yo hago el squat, en vez de hacerlo derecho, lo hago torcido, yo puedo no tener pelvis tilt, porque el pelvis tilt depende de la cadera. Gracias, Bren. Depende de la cadera, y en realidad lo que estoy haciendo es dejando caer el pecho. ¿Vieron el típico que hace el clean y se para a todo lado? Ese tipo no tiene pelvis tilt, pues la cadera está bien. El problema es que venció todo lo que está por encima. Y si yo lo miro, veo una curva, pero la curva la hizo después, no en la cadera. No es que tiene el acetábulo muy profundo, entonces tiene un tope óseo y a partir de tener el acetábulo profundo, el tope óseo hizo que tenga una retroversión de pelvis y a partir de ahí tiene un pelvis tilt. No hay ninguna retroversión de pelvis. ¿Sí? A todo esto se suma que la gente que entrena pesado, con carga en la espina, esto es muy común en los levantadores de pesas, es muy común en los gimnastas, es muy común en las bailarinas, tienen un movimiento entre el sacro y el coxal, que es el movimiento que hace de flexión, extensión y deslizamiento, que se llama nutación y contranutación, ampliado. Se llama columna dinámica. Entonces pueden aportar diferentes posiciones del coxal con una misma posición de la espina, porque no tienen el sacro tan soldado al coxal como el resto de los seres que no trabajan la fuerza, no se ponen peso en la espalda o no trabajan la flexibilidad. Entonces, yo no puedo saber a simple vista si alguien está haciendo un pelvis tilt, porque para saber todo esto tendría que sacar una radiografía. Yo lo único que puedo decir es peligroso o no es peligroso? Y un pelvis tilt en un squat tiene que estar hecho un bicho bolita para que sea peligroso. O sea, yo lo tengo que ver literalmente que está metiendo el culo entre medio de las patas. ¿Sí? Si no, no está en pelvis tilt. ¿Ok? Entonces, esto, si bien nosotros obviamente vamos a buscar la neutralidad de la espina, vamos a buscar que esté en una posición neutra de la pelvis, que no esté ni en anteversión ni en retroversión, ¿sí? Tampoco podemos decir, no vas a bajar hasta ahí nada más porque hasta ahí llegás y si no estás haciendo un pelvis tilt. Porque aparte, todo lo que yo lo limite, nunca se entrena. Es preferible tener un pelvis tilt y empezar a entrenarlo y en algún momento tratar de ganarle al pelvis tilt que directamente decir, como tenés esto, no lo entreno. O sea, no hay manera de mejorar si yo no lo entreno. Otro problemón que tenemos con el squat. La mala comprensión de un principio biomecánico. Control excéntrico multisegmental. Se supone,
según el control motor excéntrico multisegmental, que los movimientos poliarticulares se realizan de la articulación más proximal hacia distal. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a hacer una triple flexión, voy a flexionar cadera, rodilla y tobillo, primero se va a flexionar la cadera, después se va a flexionar la rodilla y después el tobillo. Bueno, eso no es cierto. Porque el principio biomecánico dice que hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Una manera que no sé si esto lo tengo escrito, no. Una manera que es secuencial, cuya única función es ganar velocidad en la extremidad, que es exactamente esta, ¿sí? Y la otra que es simultánea. La simultánea es para ganar fuerza, para hacer fuerza y tener precisión. Y generalmente se dan cadenas cerradas. Y el squat es un ejercicio de cadena cerrada. O sea, que en el squat voy a tener una activación simultánea. Yo voy a flexionar tanto rodilla como tobillo como cadera a la vez. No va primero la cadera, después la rodilla, después el tobillo. Y además, si yo lo quisiera hacer, es prácticamente imposible. Si yo flexiono la rodilla, que es el supuesto peligro, es que yo flexione la rodilla antes que la cadera, ¿no? Entonces, si yo flexiono la rodilla antes que la cadera, haría esto. Porque en el momento que yo hago esto, ya la flexioné la cadera. ¿Se entiende? O sea, si yo flexiono primero la rodilla, el tronco no acompaña. En el único movimiento en el que hacemos esto es en el sissy squat. Después no hay otro movimiento. En un squat común, todos, cuando flexionamos la rodilla, se flexiona tobillo y cadera a la vez. Ahora, con la excusa del control motor excéntrico multisegmental, te dicen lo primero que se flexiona la cadera. ¿Qué es lo que vemos? Gente haciendo esto. No, todo a la vez. Todo a la vez. ¿Por qué se enseñó esto y por qué se enseñaba hace muchos años a sacar la cola primero? Primero, porque si le decías que baje, las mujeres, a ver, todo esto empezó con la localizada, no es que soy misógino, ¿no? Tendían a hacer lo que les habían enseñado de chiquitas. ¿Y qué les habían enseñado de chiquitas? El deep knee bend, no, peor, hacer esto. Entonces era, no despegues los talones. Entonces, para que no despegues los talones, sacar la cola. Y encima se sumaba a lo que dijo el doctor Carl Klein. No pase las rodillas por delante del pie. Para que todo eso pase, lo más fácil era decirle sacar la cola primero. Ahora después, en vez de decir estábamos equivocados, pues encontraron excusas para seguir diciendo esto es así. Pero no hay nada en la biomecánica que diga que tienen razón. De hecho, esto de control excéntrico multisegmental, lo googleás, no lo encontrás en casi ningún lado, y en libros de biomecánica no existe. Yo en ningún libro de biomecánica, por lo menos que yo haya podido, miren que leo un montón, y tengo un montón de libros, no hay ningún libro en el que yo haya encontrado la frase esta control excéntrico multisegmental. Como que exista eso. Hacemos una pausita acá. Bien, después vamos a hablar de implementos, zapatos, cinturón y rodilleras. Stop.